Bueno, venimos hablando del tema de la guerra espiritual. Hermano, la palabra de Dios es un alimento. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si una persona puede comer mucho y estar muy gordo y estar muerto por dentro, o puede estar muy flaco, flaquito, así con la dieta de Patricia que hace, la gente rebaja, y estar muy fuerte espiritualmente, porque lo que realmente nosotros somos espíritus que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo que nosotros somos, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, porque estamos hablando de la guerra espiritual y habíamos hablado de conocernos a nosotros mismos, las enseñanzas pasadas. Y hablábamos de las enseñanzas pasadas que nosotros tenemos que saber qué identidad tenemos en Cristo, porque el diablo nos roba la identidad y el pecado nos roba la identidad. Porque Dios nos hizo santos, pero el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué nos roba? Nos roba la identidad. Ya nosotros no nos sentimos santos, sino que nos sentimos pecadores. Y esa no es la identidad original que Dios pretendió que nosotros tuviéramos. La identidad que Dios pretende es que nosotros nos sintamos lo que somos. Hay veces nosotros nos sentimos lo que no somos. Entonces, ¿cómo así que nos sentimos? No estoy hablando que sea solamente por sentimientos. Estoy diciendo que nosotros andamos en la palabra de Dios, porque Dios quiere que tú seas santo. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando estoy hablando de santidad, no estoy hablando de reglas. Cuando estoy hablando de santidad, es de la santidad de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tú te apropies de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si nosotros todavía estamos perseverando en pecados, quiere decir que nosotros no entendemos la cruz. Vuelvo y lo repito, si nosotros aún continuamos perseverando en pecados, quiere decir que nosotros no entendemos el mensaje de la cruz. Lo oímos, pero no lo creemos. Lo vemos en la televisión en Semana Santa o cuando el pastor lo dice acá en la iglesia, pero no lo hemos apropiado. Y mientras la palabra, y eso no llegue al corazón de las personas y la persona se apropie de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y comience a verse como es realmente, no va a salir del pecado. Porque nosotros comenzamos a salir del pecado porque nosotros nos empezamos a ver como Cristo nos ve, como Dios nos ve. Dios nos ve en santidad, pero ¿cómo nos ve en santidad? Cuando nosotros le entregamos el corazón. Y cuando nosotros entregamos el corazón, comenzamos a vivir en santidad. Comenzamos a poder hacer obras de santidad. Comenzamos a poder caminar en obras de santidad. Cuando nosotros realmente abrimos el corazón al Señor, comenzamos a caminar en eso. Pero si usted no le abre el corazón a Dios, usted o yo no le abrimos el corazón a Dios, pero comenzamos a pelear en nuestras fuerzas contra eso, no vamos a poder. Porque el pecado es una enfermedad terminal. Y lo repito, el pecado es una enfermedad terminal. Quiere decir que cuando Adán y Eva dejaron entrar el pecado a la humanidad, se cumplió lo que Dios dijo. ¿Sí? Adán, si ustedes prueban ese fruto, ciertamente morirás. Y muchas veces nosotros creemos que eso fue charlando. Ay, eso fue charlando. Si Dios lo dijo charlando, morirá. Como así yo que Adán y Eva siguieron vivitos. Se murieron por dentro. Hubo una muerte interna. ¿Cuál fue la muerte interna de Adán y Eva? Que ellos ya no podían sentir a Dios. Porque Dios es la fuente de la vida. ¿Se acuerda que en el jardín del Edén había un árbol que era el árbol de la vida? Y Dios ya no les permitió acceso al árbol de la vida porque, ¿qué dijo Dios? Dice la Biblia, el hombre ya conoce el mal. Yo no puedo dejar que viva eternamente con un cuerpo en la tierra siendo malvado. Porque mientras más vive, más destruye. Más daño hace. Entonces el Dios le dio a la vida, imagínese usted un Hitler viviendo toda la vida, un Hitler. O un Fidel Castro viviendo toda la vida. O personas malvadas que usted ve que viviendo eternamente, imagínense, ¿no? Yo creo que ya no habría tierra en este momento. Entonces, el tema que estamos tratando es conociendo a nuestro adversario. Voy a volver al tema de conociendo a nuestro adversario. Tenemos que conocer contra lo que estamos peleando. Y el tema dentro de este tema es el arte del camuflaje y del engaño.
y vamos a estudiar esto. Ahí hay un video, Harley, que está en el segundo lugar hay un video, yo creo que lo pongamos, de 3 minuticos. Y es algo que no tiene, se van a ver que tiene algo que ver con la prédica, pero vamos a verlo. Como los falsificadores de dinero cada vez envían más dólares falsos a Estados Unidos, causando trastornos y pérdidas a los pequeños negocios y a los que caen en las redes del engaño. Gibran de la Quintana tiene ahora varios consejos muy prácticos que ayudan a descubrir si un dólar es verdadero o falso. Veamos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo para tratar de evitar que los billetes de 5, 20, 50 y 100 dólares sean falsificados. Pese a todos los mecanismos de seguridad que se han implementado en los billetes, no es fácil reconocer cuándo uno es verdadero o falso. Este es un billete de 100 dólares verdadero y estos son algunos de los mecanismos de seguridad. Sello de agua, pequeños pelos de colores y faja de seguridad. Ahora, con la ayuda de un especialista, les vamos a mostrar 2 de los métodos más utilizados en los bancos y las casas de cambio para determinar la veracidad de un billete. El primero y tal vez el más conocido es la prueba que se realiza con la ayuda de un marcador especial. Antón ha trabajado por casi 15 años en una casa de cambio y nos explica. Hemos sacado 2 billetes, un verdadero y uno falso. Lo pintamos, el falso automáticamente se pinta. El verdadero no pinta. Otra forma de verificar si el billete es auténtico es a través de esta pequeña máquina que emite un sonido y que cuenta con una luz y un lente de aumento que permiten ver en mayor detalle los dispositivos de seguridad. También se puede apreciar acá el sello de agua con nitidez, que tiene que ser semejante a la cara principal del billete. En el falso no, en el falso es distorsionar la imagen. Como hemos visto, casi todos los mecanismos de seguridad pueden ser imitados y a la vez es muy difícil diferenciar un billete verdadero de uno falso. Pero hay una prueba casi infalible, para la cual hay que tener entrenamiento y muchos años de experiencia. La prueba que nunca falla es la del tacto, ¿ya? En este caso tenemos acá un billete verdadero, un billete falso. Notamos que en el billete falso el papel es liso, totalmente liso. En el verdadero el papel es más poroso. Los segundos son los relieves que tienen los billetes. En el verdadero el relieve es liso, ¿no? Bien hecho, ¿no? En el falso es una imitación que hacen, ¿no? Que es totalmente tosco. Es que lo único que los falsificadores no pueden copiar es el papel. Ellos no tienen acceso al papel moneda con el que los estados fabrican los billetes y que está hecho en base a algodón. En cambio, quienes se dedican a la falsificación utilizan un simple papel bond. Por ello, cuando un billete verdadero queda al interior de un pantalón que fue a la lavadora, como ven, no sufre daño alguno. Por el contrario, un billete falso saldrá despedazado. O sea, no resiste la prueba del agua. Espero que tengan muy presentes estos consejos y haberlos ayudado a sentirse un poco más seguros la próxima vez que reciban un billete que les genere alguna duda. Y en su esfuerzo por evitar las falsificaciones, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que... Eso. Ya puedes volver a la... Ustedes me dirán, ¿por qué puse eso? la razón por la que yo puse este video es porque para nosotros distinguir la falsedad de la mentira tenemos que conocer la verdad. Si usted quiere distinguir un billete, si es falso o verdadero, él dice la mejor forma de distinguirlo es conocer el verdadero, tocar el verdadero y saber qué se siente en el verdadero. Igual sucede con las cosas de Dios. Cuando usted va a una iglesia o se acerca a un ministerio o habla con alguien que dice ser de Dios, la única forma de saber que realmente es algo de Dios o es una mentira es conociendo la verdad, conociendo de la fuente de la verdad. La fuente de la verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando las personas se acostumbran a tener contacto con la Biblia, a tener contacto con los principios de la palabra de Dios, entonces las personas pueden entender qué es falso y qué es verdadero. Por ejemplo, ayer estuvimos visitando a alguien
y esta persona practica la santería. Y la santería es una mezcla entre catolicismo con brujería africana. Y mezclan las dos cosas. Hay parte de cosas verdaderas. Él estaba al final, estaba orando con nosotros el Padre Nuestro, el credo, y luego comenzó a invocar a espíritus. Es una religión falsa, porque lo que no es verdadero siempre tiene una cosa siempre va a tener algo que lo mancha. Nada de lo que el diablo presenta, miren, nada de lo que el diablo presenta en nuestras vidas es totalmente verdadero. Él siempre va a poner verdades a medias. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no conocemos la Biblia, no vamos a distinguir cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Pasa muchas veces, usted puede ir a iglesias, mire, la religión no es la que salva a la gente. Usted puede ir a una iglesia y usted escuchar a un pastor. Si usted conoce la Biblia, usted puede distinguir si esa palabra que le está predicando es falsa o verdadera. Pero si no la conocemos, no. Si usted nada más conoce los billetes falsos, le es difícil entender. Muchas veces es tremendo cuando hay personas que han sido criadas en religiones falsas o en enseñanzas y credos falsos, porque cuando se encuentran con el verdadero, eso le abre los ojos. Dice, wow, yo no había visto estas cosas. Y muchos de nosotros venimos de religiones donde nos enseñaban doctrinas a medias, parte falsas y parte verdadera. Por ejemplo, el culto a los santos es algo falso. La Biblia lo prohíbe. Éxodo 20, no es sino leer Éxodo 20, leer el libro de Jeremías, el libro de Isaías. Está prohibida la idolatría. Eso es falso, pero el Padre Nuestro, el credo, eso es verdadero. Entonces, al mezclar cosas falsas con verdaderas, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una imitación, como ese billete que usted vio ahí. El billete verdadero pasa la prueba del agua, el billete falso no pasa la prueba del agua. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso. Dice la palabra en Hebreos, la palabra que estaban presentando Harley ahorita, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese versículo no lo dice, wow, ¿qué quiere decir todo eso? Cuando era cristiano, y yo, ¿qué serán tuétanos? ¿Qué serán las coyunturas? ¿Qué será que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, que dice, porque la palabra de Dios se refiere, a esta es el otro versículo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo eso. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, que está en el versículo 12, la palabra de Dios es bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es la palabra de Dios? Ustedes le preguntan, ¿qué es la palabra de Dios? La acción del Señor, el verbo. Sí, el verbo, pero ¿qué? ¿Dónde en la Biblia? En la Escritura. ¿Cierto? La Escritura es la palabra de Dios. Y es verdad, la Biblia es la verdad de Dios, la palabra revelada de Dios. Pues los escritores bíblicos, y lo vamos a ver en 2 de Pedro 1, del 20 al 21, vamos a analizar primero estos pasajes para que nos demos cuenta cuál es el billete verdadero. Usted en este momento, yo les voy a enseñar las marcas del billete verdadero, las marcas de la palabra de Dios verdadera. Hebreos, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, sí, esa. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo primero. Voy a poner un ejemplo de qué es interpretación privada. Por ejemplo, la Biblia dice, no deseará la muerte del prójimo. Entonces, una persona dirá, no, es que en el Antiguo Testamento los hombres tenían muchas mujeres. Entonces yo puedo tener la mujer de otro porque la está interpretando privadamente. Tú no puedes interpretar la Biblia con sus pensamientos, con mis pensamientos. La gente interpreta la Biblia privadamente y ahí es donde crean una falsedad. Y hay personas que viven en la mentira. Por ejemplo, la fornicación. No, que si usted se aman, entonces pueden tener relaciones sexuales porque hay amor. La Biblia no dice
que el amor y que el sexo fuera del matrimonio ya es el matrimonio. No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que los fornicarios, los incrédulos, los abominables y homicidas tendrán parte en el lago de fuego. O sea, la Biblia yo no la puedo interpretar privadamente. Muchas veces, por ejemplo, cualquier cosa que uno hace en contra de la Biblia, y dice, no, es que uno se lava la cabeza diciendo, no, es que yo soy así, yo nací así. Es que yo ya estoy muy viejo para cambiar. Eso es interpretación privada de la Biblia. Y lo que estamos creando es una mentira, es un billete falso. Entonces la primera característica es que la Biblia, la palabra de Dios que es verdadera, no la puede interpretar privadamente, sino que la misma Biblia tiene que darle el significado a lo que ella dice. Cuando hablamos, sí, entonces ya voy para esa otra parte. Cuando hablamos de eso, tenemos que decir que la Biblia, tenemos que dejar que ella misma se interprete y no interpretarla. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos esa verdad nos confronta. Esa verdad nos confronta. Y entonces esa verdad, como no me gusta, a mi carne no le gusta esa verdad. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Todos los días. Es lo que está diciendo la Biblia. No es orar sin cesar. No, orar sin cesar. Es orar sin cesar. Entonces, orar todos los días. Pero hay gente que, ay, no es que tengo una pereza, Dios entiende, Dios sabe. Yo estoy muy cansado. Dios sabe que yo trabajo mucho. Eso es interpretación privada de la Biblia. La Biblia, la Escritura, yo no la puedo interpretar como a mí me da la gana. Porque así es como nacen las falsas doctrinas. Que a una iglesia le dio por decir entonces que el sábado es el día que hay que guardar. O que otra iglesia le dio que los que se visten con falda larga son las que se van para el cielo. O sea, están interpretando privadamente la Escritura. Yo no puedo interpretar la Biblia. Segundo, Harley, pasa la segunda, por favor. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Ese es otro punto importante. Ninguna palabra de la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad detrás de la inspiración de la Biblia es la voluntad del Padre y de Dios. Entonces, no es la voluntad mía. Entonces a mí le dicen, pastor, es que usted predica, son muy fuertes, las predicaciones son muy fuertes, muy duras, esa predicación no la podemos oír. Y no me eche la culpa a mí, échele la culpa al Padre, porque es que no es mi culpa, Él fue el que diseñó las cosas así. Yo me acuerdo que hubo una conferencia donde estaban hablando de la sexualidad y una muchacha que era lesbiana le dijo al panelista, si a mí me gustan las mujeres, pues a mí eso no es amor, eso es amor. Entonces él le dijo, no me eches la culpa a mí. El creador fue el que diseñó las cosas de esa manera, fue el que lo diseñó así. Si tú lo quieres usar por fuera, atente a las consecuencias de ese comportamiento. No fue traída por voluntad humana, no fue que yo quise. Él le decía, si por mí hubiera sido, de pronto hasta hubiera dejado que el lesbianismo fuera, pero no soy yo el que decido. El que decidió cómo eran las cosas, el que puso esto es negro porque es negro, o esto es blanco porque es blanco, es Dios, no nosotros. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Dios no está diciendo, no, por ejemplo, una cosa, si Dios dice, por ejemplo, esa pared, ¿eso qué color es? Beige, no sé qué color es ese, crema, el color de esta pared, cremita. De la pared, no sé qué color tiene. Eso, bueno, azul. Hagámoslo de esta manera. Liliana lo ve azul. Digamos, pero eso no cambia que la pared es crema. Sí, crema. Sí, no cambia que la pared es crema. La pared sigue siendo crema, aunque nosotros desde nuestra perspectiva lo veamos de otra manera. No deja de ser lo que es. Pero si a Dios le diera la gana de decir que eso es rosado, se vuelve rosado. Rosado queda. Pero nosotros sabemos que Dios no cambia. Dios no está diciendo una cosa es rosada hoy y mañana verde, o es cremita hoy y mañana azul. Dios no piensa así. Por eso es que Dios es fiel a lo que Él dice. Por eso su palabra es viva y es permanente. Y su palabra es inquebrantable, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia fue traída por una voluntad no humana, diferente al escritor original.
Es decir, si Moisés escribió, no era la voluntad de Moisés, no era que Moisés dijo, este pueblo tan cabeciduro, le voy a dar bien duro en este desierto, para que aguante hambre estos hijuemadres tan duros para obedecer a Dios. Moisés no lo hizo así. No, lo que Dios le decía a Moisés, Moisés lo hacía. Por ejemplo, mira una cosa, Dios le ordenó a Moisés que levantara una serpiente en un palo, porque los hijos de Israel comenzaron a morir porque los empezaron a picar serpientes en el desierto. ¿Por qué lo estaban picando serpientes en el desierto? Porque ellos empezaron a hablar, a murmurar. Entonces Dios se enojó con ellos y les mandó serpientes y les estaban muriendo. Y Moisés le dijo, levanten un asta, y el que mire esa serpiente colgada en esa asta no se morirá. Jesús, después en un pasaje más adelante, él decía que él era esa asta que habían levantado con una serpiente. Porque miren lo que el simbolismo de eso. Yo eso no lo tengo en mi predicación, pero me vino del Espíritu Santo. Cuando la serpiente en el asta simboliza que Dios venció la muerte en la cruz, venció a Satanás. Y cuando los judíos, mire, el pueblo de Israel tenía cosas en la misma Biblia que les predicaba el Evangelio. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que la profecía nunca fue. Entonces imagínense Moisés, donde Dios le hubiera dicho, ponga un asta, una cruz, un asta de madera y una serpiente encima. Entonces Moisés hubiera dicho, no, pero es que usted me dijo que los 10 mandamientos, que yo no podía hacer imágenes de nada. Pero Dios le dijo que hiciera ese simbolismo. Bueno, más adelante esa serpiente la tuvieron que destruir, porque el pueblo de Israel comenzó a adorar esa serpiente. Más adelante, porque el hombre siempre quiere adorar algo, y lo vamos a ver por qué. Hay una razón por la cual nosotros siempre tenemos esa tendencia a adorar algo. Entonces, para entender que la palabra de Dios es verdadera, ya vimos la primera. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál es la primera razón? La primera razón es que la palabra de Dios no es traída por voluntad humana. No es traída por voluntad humana. Segundo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la segunda cosa. Es decir, que la palabra de Dios fue transmitida a personas, a hombres que probaron tener un llamado de Dios y formados por Él en su carácter. Cuando usted lee los escritores bíblicos, usted encuentra a Moisés, usted encuentra a David, usted encuentra a Salomón, usted encuentra a los profetas mayores, a los profetas menores. ¿A cuántos de ellos mataron? A casi todos los mataron. ¿Por qué? Porque iban en contravía de lo que enseñaba el mundo, lo que enseñaba el pueblo, lo que ellos creían, iban en contravía del mundo. Acuérdense lo que habíamos hablado. ¿Quién es el que reina en el mundo? Satanás es el príncipe de este mundo, y él siempre ha querido destruir la semilla de Dios. Pero la palabra de Dios tiene una característica, y es que es indestructible. Es indestructible la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces, estos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Las palabras que oían de Dios. Las palabras que oían de Dios. Y cuarto, estas palabras eran reveladas o inspiradas por el Espíritu Santo, que era el vehículo que transportaba la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que la base de la verdad es la Biblia, la Escritura, y no interpretación propias, no interprete la Biblia de acuerdo a su vida. Hay gente que interpreta la vida desde la propia vida del no. Deje que la Biblia interprete la vida suya. No usted interprete la Biblia de acuerdo a las vivencias que ha tenido. Entonces, ¿qué dice mucha gente? La gente dice, no, es que la Biblia la escribieron hombres, unos señores de marihuanados, que se la fumaron verde y todos escribieron. ¿Usted cree que una palabra escrita por tantas personas, tantas, es que habían reyes, habían pobres, habían agricultores, había de toda la clase social, que no se contradigan? Y no solamente eso, sino que pase y sobreviva la barrera del tiempo. Porque todas las palabras de otras cosas han sido destruidas. ¿Quién ha intentado destruir la Biblia? Miles de veces. En el Antiguo Testamento usted puede leer que la Biblia estuvo perdida y que el rey Josías la encontró.
Y Josías se arrepintió y el pueblo volvió. ¿Cuántas veces la Biblia fue intentada ser destruida? Muchas veces. La Biblia ha sido el libro que más han intentado destruir. ¿Por qué no lo pueden destruir? Porque es indestructible. Es el libro más leído en el mundo y es el libro más publicado en el mundo. En este momento yo puse un video hace poquito en Facebook donde en China, que es un país budista, las sociedades bíblicas de China celebraron la impresión de la Biblia a 200 millones. Han impreso hasta el momento 200 millones de Biblias en chino. Y siguen imprimiendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios es indestructible. Entonces, por eso es que ese billete, lo verdadero, es indestructible. La verdad sobrevive la barrera del tiempo. Eso es una característica de la Biblia. La verdad sobrevive la barrera del tiempo. En otras palabras, la palabra verdadera, genuina de Dios, cuya última revelación, ¿dónde la vemos? En la persona de Jesucristo, quien es la palabra encarnada, enviada de la boca de Dios, engendrada en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, como una carta de amor para el mundo. Primera de Juan, del 1 al 14, que es un pasaje bastante largo, nos muestra esto. Dice, en el principio era el verbo. Este verbo, esta palabra verbo es logos, que significa la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién estaba con Dios? La palabra. ¿Y quién era la palabra? Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ok, ¿qué quiere decir? Que el día que la palabra sea destruida, ¿qué pasaría? Se destruye todo, porque todo se sostiene por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todas las cosas, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso la Biblia la han intentado destruir tantas veces. La palabra de Dios ha intentado ser destruida, pero no han podido y no van a poder. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, cuando ya nació, en el pesebre. Y el mundo, mira, es tremendo, en el mundo estaba, cuando Jesús nació como un bebé. Un bebé, imagínense ese cuadro, un bebé en un pesebre que hizo el mundo. Ese bebé hizo el mundo, creó todo lo que está alrededor. Y cargado por una madre que fue creada por él también. Eso es una cosa que es tremenda. Pero el mundo no lo conoció. Y esta palabra es importante. El mundo no lo conoció, acuérdense. El mundo no conoce a Dios. Pero un día el mundo va a conocer a Dios. Un día, porque Jesús va a reinar sobre la tierra. Y eso es lo que enseña la Biblia. A los suyos vino. ¿Y quiénes son los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el creador del mundo, la luz del mundo, el que creó todo, vino a la tierra y nació. Nosotros estamos celebrando ahora la Navidad en esta época para la gente que celebra la Navidad, pero no es tanto lo importante es lo que dice la Biblia. El versículo anterior, el 13, pasa el 13, Jaime, por favor. El 13 de Juan, el anterior. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen que nacer de nuevo para conocer a esa palabra viva. Sin nacer de nuevo, ¿y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que Jesús entre en su corazón y le dé vida a su espíritu. Eso significa nacer de nuevo.
Entonces, aquí les voy a dar un dato bien importante, mire. La Biblia es la verdad. Ya lo acabamos, yo lo acabo de decir. ¿Qué es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Y les voy a dar unos datos y estas cosas científicas. Les voy a hacer, mire. Esta palabra Biblia es corroborada por la historicidad bíblica. Es decir, que los acontecimientos históricos narrados en la Biblia pueden ser corroborados en la historia por la evidencia que han dejado los hechos allí narrados. Esto es, los hallazgos arqueológicos y los textos bíblicos, los pergaminos del Mar Muerto, del Qumrán y las versiones más antiguas. Es así que, de acuerdo a los expertos, mientras más copias existan de un pergamino, más difícil es que pueda ser adulterado. De esta manera, el Nuevo Testamento escrito en griego, existen más de 25.000 copias antiguas, en comparación con otro libro muy conocido como es la Ilíada de Homero, mitología griega enseñada en todo el mundo, del cual solo existen 643 copias antiguas. Sin embargo, los ateos no ponen en duda la Ilíada de Homero, pero sí la autenticidad del texto bíblico. Mientras más copias de un texto bíblico, más difícil adulterarlo. La Biblia no ha sido adulterada, y vamos a ver tremendo cómo Dios la ha conservado, porque es la palabra de Dios, y Dios la ha cuidado milagrosamente. Otra forma tiene que ver en la forma en que los libros del Antiguo Testamento son copiados, la cual era estricta. Los judíos eran, ¿se acuerda que en la Biblia habla de maestros, de escribas? La palabra escribas. Escribas eran personas dedicadas solamente a copiar libros de la Biblia. Y esto lo hacía de familia, no era que usted se hacía escriba, no, usted era escriba, era como que era una profesión. Usted era zapatero, usted era pintor, o usted era escriba. O sea que era una profesión que usted le enseñaba a su hijo, y se le enseñaba al hijo de manera estricta. Solamente se dedicaban a copiar, y el pueblo tenía que sostener, o sea, ese era su trabajo. Y los libros tenían que ser copiados sin errores. Y mientras más largo un libro, más difícil era de adulterarlo, porque más copias había. Del Antiguo Testamento, uno de los fragmentos conservados que llaman más la atención es el libro de Isaías. Aquí vamos a ver por qué llama la atención el libro de Isaías. Porque el libro de Isaías es el libro que habla, es el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Lea Isaías 53. Isaías 53 habla de cómo murió Cristo. No hay un retrato más claro de la muerte de Jesús en la cruz como Isaías 53. Léalo en la casa, no se lo voy a poner a leer porque necesito avanzar. Isaías 53 es el pergamino, es uno de los libros más importantes de la Biblia por esa razón. Y mire lo que pasa. Este libro de Isaías fue escrito 600 años antes de Cristo. ¿Cuántos años? 600 años antes de Cristo. Y la copia más antigua encontrada data de la época de Jesús. Es decir, la copia más antigua, porque los textos originales ya no existen. Los textos originales de la Biblia ya no existen, porque eran pergaminos y eso se dañaba con el tiempo. Pero la copia más antigua que se ha venido conservando es del año de la época de Jesús. Es decir, que la copia más antigua del libro de Isaías data de hace 2000 años, aunque el libro fue escrito 600 años antes. Entonces, dicen los expertos que esa copia es idéntica a la que tenemos hoy. Y eso es una muestra que la Biblia no ha sido adulterada, de que se ha conservado sin adulterar el texto bíblico. Han habido algunos cambios cuando están traduciendo el idioma, porque este es el problema. Por eso existen tantas traducciones de la Biblia. Y es esto, cuando se traduce no es lo mismo el griego al español. Siempre van a haber cositas que se pierde el sentido total. Por eso hay que ir al idioma original. Entonces, para entender mejor la palabra de Dios, estamos entendiendo que es la verdad. Le estoy enseñando a usted cómo es el billete original. Usted me preguntará, ¿existen versiones de la Biblia adulteradas? Sí. La versión, y lo digo acá delante de todo el mundo, la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es una versión adulterada de la Biblia. ¿Por qué?
porque cambian palabras de la Biblia solamente para acomodarlas a la doctrina de los testigos de Jehová, negando la deidad de Jesús, negando la personalidad del Espíritu Santo, negando la Trinidad. Entonces, ¿han adulterado la Biblia? Sí, la han adulterado, pero es evidente la adulteración. La mayoría de la Biblia no han sido adulteradas. Las Biblias que tenemos, la Reina Valera, la misma edición católica, es una Biblia bien. La edición católica de la Iglesia Católica Romana es una Biblia bien. Aunque tenga unos libros históricos, que son los deuterocanónicos, como los Macabeos y Tobías y otros libros, que nos son declarados no inspirados, pero lo que es la parte que es del canon bíblico está bien traducida. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente: nosotros tenemos que darnos cuenta, que la Biblia es la verdad, y apropiarse de eso. Y todo lo que contradiga la Biblia, usted ya se da cuenta que es un billete falso. Cuando usted tiene contacto con la palabra de Dios y usted ya empieza a tocar, por ejemplo, mira las doctrinas, cuando usted empieza a conocer la Biblia, y los que han estado en discipulado, empiezan a conocer la palabra, yo les digo a las personas que se metan al discipulado, no hay nada como el discipulado, porque usted en el discipulado, usted le enseña a tocar el billete, y usted ve una cosa, por ejemplo, doctrinas de acá, de otras iglesias, y usted dice, eso es, pero no porque el pastor me lo dijo, sino porque yo voy al texto bíblico y yo me doy cuenta de que no cuadra. Porque es una interpretación privada de la Biblia. La Biblia no se interpreta privadamente. La Biblia nunca se interpreta privadamente. Para entender mejor cómo funciona la palabra de Dios en el corazón, hay que entender cómo entendemos que esa palabra, para que esa palabra, no solamente la palabra escrita, sino que necesitamos que la palabra llegue al corazón y se haga como. ¿Qué es lo que necesitamos en la iglesia? Que la palabra llegue al corazón y se haga como. ¿Verdad? Viva, verdadera. Mira, aquí viene la primera, aquí hay dos pruebas. Primero, saber que lo que estoy leyendo sí es la Biblia. Y segundo, que esa palabra sí realmente hizo algo en mi corazón. O sea, que no sea solamente, porque hay muchas personas que les entra por un oído y les sale por el otro. Sí. Para que la palabra de Dios comience a producir algo en el corazón, tiene que penetrar al corazón y usted creerla. Hasta que no la cree, es como si usted leyera la revista de Bea, o la revista de Tú, o la revista de cualquier revista. Hasta que la palabra de Dios no entre al corazón, no solamente en la mente. Porque hay mucha gente que sabe Biblia, pero no ha penetrado esa Biblia, esa palabra, no se ha encarnado en el corazón de esa persona. No la cree, muchas veces no la cree. Por ejemplo, la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es una palabra tremenda. ¿Esa palabra es mentira o es verdad? Es verdad. Pero ¿por qué tú pones la mano y no se sana? Porque no la creo. Porque entonces yo tengo que creer. Tengo que tener fe en esa palabra para que el milagro ocurra. Por ejemplo, la Biblia dice, bueno, lo voy a desmenuzar aquí rápido, porque yo tampoco voy a alcanzar hoy a terminar este mensaje. Ya me está pasando con todos los mensajes lo mismo. Voy a hacer rapidito este pedacito acá para terminar. Y seguimos la otra semana. Mire, para entender mejor la palabra de Dios es necesario entender dos términos bíblicos. Vamos a entender dos términos bíblicos. Uno es el término logos, que significa palabra, y el otro es el término rema, que significa palabra. Son dos términos que significan palabra, pero son diferentes en el fondo. Y vamos a ver por qué. Porque mire cómo la traducción bíblica hace perder el sentido. Muchas veces cuando se traduce al español, en el español no tenemos esa palabra, pero el griego sí la tiene. Entonces mire, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ya vimos que habían 25.000 copias antiguas del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. ¿Qué quiere decir eso? Que el Nuevo Testamento que usted tiene en las manos fue el que escribieron esos señores. O sea, es que eso es un milagro. Eso es un milagro. Ese libro que usted tiene es el mismo que escribieron esas personas. Eso es un milagro de Dios. Bueno, el término logos se refiere a la palabra escrita de Dios. Usted lee Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
esta palabra ya lo había dicho, es logos. Es decir, la palabra escrita estaba en el cielo. La palabra escrita, o sea, la palabra viviente, escrita, estaba en el cielo. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Es tremendo. Que Cristo es la palabra de Dios. Hay veces eso no le cabe a uno en la cabeza, pero es verdad, Cristo es la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere el término rema? El término rema se refiere a la palabra que es creída, o apropiada, o revelada al corazón del creyente. Es decir, la palabra es logos cuando está en este libro. Es logos. Pero tiene poder cuando se hace rema, cuando entra al corazón y se encarna. Tiene poder cuando entra. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y usted los ve iguales. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar, pero no cambia si no se ha hecho rema la palabra. Y no se hace rema cuando la persona no ha creído. Hasta que nosotros no creemos la palabra de Dios. Si Dios me dice, no hagas esto, o vive de esta manera, y yo no lo creo, yo no lo voy a hacer, yo no voy a cambiar, esa palabra no se ha hecho rema. Esa palabra es logos. Es la palabra de Dios, es verdad. Es un billete verdadero, pero en mi vida no se ha hecho verdad. En mi vida, porque yo prefiero vivir en la mentira que vivir en la verdad. Hay personas que prefieren vivir en la mentira que vivir en la verdad. Y cuando tú prefieres vivir en la mentira, entonces te vas a alimentar de eso. Y vas a tener las consecuencias de eso. Vamos a mirar un ejemplo, está en Romanos 10 del 8 al 9. Dice esto, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Diciéndolo de otra manera, más que dice, cerca de ti está la palabra, devuélvete, rema. Cerca de ti está la palabra. Esta palabra aquí traducida es rema en el griego. Quiere decir que la palabra está solamente cerca en nuestro corazón cuando es rema, cuando la palabra la creíste. Cuando tú creíste y te apropiaste de esa palabra de la Biblia, de esa promesa. Esa palabra es rema. ¿Dónde es rema? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra. Y otra vez dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Otra vez, rema. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? El versículo que sigue. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, esa es la palabra rema, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque hay gente que está en la iglesia y no es salva. Porque la palabra no se ha hecho rema, no lo han creído todavía. Entonces, como no lo han creído, la palabra no produce la salvación. Usted puede venir 80 veces a hacer la oración de fe y decir, Padre, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, moriste en la cruz, diste tu sangre por mí. Pero si hasta que tú no creas en el corazón, no naces de nuevo. Vuelvo y lo repito, hasta que no creas en el corazón, no nace de nuevo. Ayer hicimos la oración de fe con una persona. No sabemos si él creyó. Si él creyó, esa palabra se hizo rema. Pero si no creyó, él todavía siguió siendo igualito. Hasta que tú no crees. Por eso hay gente que nace en la iglesia, crecen en la iglesia. Hay gente que nace en la iglesia y solamente viene a creer como a los 16, dice. Hay gente que cree ya grande, que vivió durante toda esa vida, desde chiquitico, adolescente, que vivió una religión. No vivió una vida cristiana. Pero hay niñitos que se convierten a los 7 años. Yo he escuchado predicadores que dicen, yo soy convertido cuando era niño. Creyeron chiquitos la palabra de Dios. Y esa palabra fue rema. Hasta que la palabra no es rema en el corazón, no eres salvo. Otra vez, hasta que la palabra no es rema en el corazón, no eres salvo. Y ahí vienen muchas cosas. Cuando la palabra es rema en el corazón, la persona quiere obedecer a Dios. Queremos obedecer a Dios. Cuando la palabra es verdadera, queremos obedecer a Dios. Pero cuando no queremos obedecer a Dios, ¿qué quiere decir? Que la palabra no fue rema. Es decir, que la persona puede ser que ni sea salva. Lo vuelvo a repetir otra vez. En la iglesia hay personas que no son salvas. Otra vez, en la iglesia cristiana hay cristianos que no son salvos. Hay cristianos que no van a ir al cielo porque no han creído la palabra. No la han creído. De nada sirve saberla si no la crees. Esa es la diferencia entre
entre un creyente verdadero y un creyente que no es verdadero, porque el creyente verdadero es que no ha creído. Un ejemplo, otro ejemplo, Mateo 4:4 dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo lo dijo Jesús. Dijo, no solo lo que Jesús dijo, el Logos dice, eso fue lo que Jesús dijo, el Logos dice, escrito está, el Logos dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Es decir, no solo de la Biblia que está escrita acá vive el hombre, sino de la palabra que tú crees vive el hombre. Que si no la crees no estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar? Estoy entrando en un tema que se llama el arte del camuflaje, porque aquí yo quiero mostrarles a ustedes cómo Satanás coge la verdad y parece verdad, usted lo toca, el billete parece verdadero, pero es falso, no es verdadero. Usted hay creyentes, vuelvo y lo pongo de otra manera, hay creyentes que son como un billete de 100. Mire, escúcheme bien esto, hay creyentes que son como un billete de 100 falsos, porque vienen los problemas, lo meten en la lavadora y sale destruido. Pero si tú eres un creyente verdadero, te meten a la lavadora y sale el billete bueno, mojado, hay que secarlo, pero sale bueno. Entonces la palabra, el creyente verdadero va a sobrepasar todas las dificultades, porque sabe que Dios está con él, sabe que Dios está pendiente de su problema. Pero el Satanás es un engañador. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a creerla, decirle a Dios que nos ayude a creer esa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra que nos has hablado en esta mañana, Dios. Padre, que seas tú haciendo esta palabra rema en mi corazón. Dígale, Señor, haga en mi corazón su palabra rema. Que su palabra sea creída en mi corazón. Yo sé que en mis fuerzas no puedo creer, pero si tú me ayudas, yo puedo creer. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Gracias, Señor. Padre, bendice, Señor, esta iglesia. Padre, trae libertad a cada persona que en esta mañana ha venido acá, Señor. Padre, los que han venido, Señor, con expectativas para el año que viene. Padre, reconocemos que comienza un nuevo año, pero tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Este año no vas a cambiar, pero sí nos vas a llevar más lejos. Dígale, Señor, este año me vas a llevar más lejos. Este año es el año del crecimiento. Confiéselo. Si la Biblia dice, si tú lo confiesas con tu boca y lo crees, este va a ser el año del crecimiento de mi vida. Este va a ser el año de la salvación de mis hijos, de la salvación de mi familia. Este va a ser el año del crecimiento de la iglesia. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Para sacar un amén. ¿Sí ves? Amén. Amén. Este es el año del crecimiento de la iglesia. Amén. Amén. El próximo. Este es el año en que nos vamos a... Sí, el próximo, pero... Empieza desde ya empieza desde ya. Amén. Este es el tiempo. Amén. Este es el tiempo en que muchas personas que no se han comprometido se van a comprometer. Amén. Amén. Que muchas personas que no se han bautizado se van a bautizar. Amén. Que muchos de los que no han estudiado el discipulado lo van a estudiar. Amén. Amén. Padre, va a ser el año de victoria espiritual. Amén. Va a ser el año de transformación, Padre, y lo creemos en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu que se levanta para destruir los planes de Dios. Dígale ahí, Señor, que tus planes se hagan realidad en mi vida, y cancelo ya todo demonio que se ha levantado del diablo para tratar de destruir los planes que tú tienes para mi vida. Padre, si tú tienes sueños de estudiar, este es el año que Dios te va a dar la capacidad y el dinero para estudiar y el tiempo para estudiar. Amén. El Señor está diciendo eso a una persona acá. Te voy a dar la capacidad, el tiempo y el dinero para estudiar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre,
En el nombre de Jesús lo creemos. Si tú te comprometes, y Él está diciendo, si tú te comprometes conmigo, yo te voy a abrir esas puertas que tú ves cerradas. Y me vas a honrar en la universidad, y me vas a honrar desde tu carrera. Gracias, Señor. Y yo te voy a levantar y haré brillar tu rostro delante de tus amigos y de tus compañeros. Y ya no tendrás temor de hablar y de hablar la palabra de Dios tampoco. Porque tú te alegras en mi palabra, te deleitas en mi palabra y yo lo sé, dice el Señor. Tú te deleitas en mi palabra y yo lo sé, dice el Señor. Tú quieres saber de mi palabra y me lo has pedido en oración. Y yo lo sé y lo he visto y te he escuchado, dice el Señor. Y por eso yo he traído esta palabra hoy, para que tú sepas que esta palabra es rema para ti. Es rema para ti. Eso le está diciendo Marvin. Esta palabra es rema para ti. Es una palabra de Dios para tu vida. Una palabra de Dios para tu vida, Señor. El Señor va a traer una revelación a tu vida porque tú lo has pedido, tú has querido. Y Él sabe que es así. Y Él sabe los sueños de tu corazón. Él sabe los sueños de tu corazón más que nadie, Él lo sabe. Y Él dice, yo ya lo sé, yo ya los he provisto. Y tú quieres hacerlo y yo lo voy a hacer. Este año que viene vas a empezar a ver esas puertas abiertas. Esas puertas abiertas. Porque yo he visto tu trabajo. Porque yo he visto tu esfuerzo. He visto cómo lo haces. Y el Señor dice, eso me ha agradado y yo te voy a pagar. Yo voy a pagar ese tiempo de ese esfuerzo que has hecho. Ese esfuerzo que has hecho donde has trabajado y todas las cosas como has trabajado y con el amor que lo has hecho. Sí, yo te voy a traer eso de vuelta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no me voy a quedar con eso. Tú sembraste y vas a recoger. Porque el Señor dice, yo te amo desde que estabas pequeño. Desde que estabas pequeño yo te vi, dice el Señor, yo te vi. Y tú me viste también. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú te has encontrado con esta persona, Dios. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de ustedes. Bendice sus vidas, Señor, cada persona que viene con necesidad. Pero yo te pido, Dios, que le levantes. Padre, no solamente que esta iglesia sea una iglesia donde ellos salgan llenos de tu palabra, Señor, de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Los que nos están viendo por Facebook. Los que nos están viendo por Facebook, Dios me los bendiga. Tenemos servicio de oración. Sería bueno hacer. Este jueves tenemos servicio de oración nuevamente. No se pierda el servicio de oración. No se lo pierda. Es el último del año. No se pierda el servicio de oración. Amén. Amén. Bendiciones.